tardes. Sí, por acá. Buenas tardes, señora Rebeca. Vanessa Sánchez de Latina Noticias. Mi consulta era respecto a algo que usted mencionaba el día de hoy en esta reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, que es respecto a la preocupación por la crisis alimentaria. En cuanto a lo que ya se ha evaluado, ¿al Perú le va a afectar esta crisis? Quizás no, y si en caso no, ¿qué tendría que pasar para que finalmente, digamos, pueda afectarnos como país esta crisis alimentaria? Y estamos también en medio de que todavía no se ha concretado finalmente una compra de fertilizantes para el sector agrario. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues todos los países vamos a estar afectados porque esta es una crisis mundial, esta es una crisis global, es una crisis que viene después de la pandemia, de la crisis del COVID y de todo lo que hemos tenido que pasar durante estos 2 años ya que se extiende. Todavía estamos con mascarillas, o sea que la crisis del COVID no ha pasado. Y ahora tenemos la crisis de la guerra en Ucrania que ha hecho que los precios de los alimentos y de los fertilizantes y de la energía en el mundo suban de manera acelerada y esté afectando a todos los países del mundo, especialmente del mundo en desarrollo. Entonces, claro, la pregunta es qué podemos hacer desde Naciones Unidas. Estamos hablando con los organismos internacionales, estamos tratando de ayudar a desbloquear la salida de las exportaciones de los granos y los alimentos de Ucrania y facilitando también las exportaciones de fertilizante y granos desde Rusia. Yo creo que eso puede ayudar mucho a bajar los precios y a descompresionar el mercado internacional. Pero a nivel nacional también hay que apoyar a las familias y a los productores pequeños, especialmente en el territorio, con el tema de los precios de los fertilizantes, de los precios de los alimentos y del precio de la energía. Y precisamente aquí estoy con el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, que está en contacto con muchos de los ministerios y de los actores, tanto de la sociedad civil como del sector privado, porque aquí todo el mundo tiene que ayudar, ¿no? Y a enfrentar esta crisis. Y precisamente eso es lo que hablamos con el señor presidente y con los ministros. Y me acompaña aquí también el embajador del Perú en Ginebra ante los organismos internacionales, que ha tenido una actividad muy intensa en Ginebra con todos los organismos de Naciones Unidas y con la Conferencia de Comercio y Desarrollo, que es la organización que yo represento como secretaria general, la UNCTAD. Así que esos son los temas que hemos tratado acá. En el tema de fertilizantes, todo el mundo está en este problema de cómo conseguir los fertilizantes, cómo conseguir el mejor precio. Estoy segura que ese es un problema que vamos a poder resolver, pero por supuesto que mientras tanto tenemos una situación de mucha presión sobre la cosecha en todos los lugares del mundo precisamente por ese problema. ¿Qué tal? Buenas tardes, señora Grispan. Estamos en directo para TV Más Noticias. Yo no sé si ustedes, en este acápite de Naciones Unidas, tiene una visión macro de lo que es la realidad, el caso peruano. Se lo pregunto porque no sé si han analizado o han conversado con el presidente de la República sobre el tema de la estabilidad política, que finalmente podría, algunos discursos incluso, afectar la inversión, por ende el comercio y el desarrollo de nuestro país. ¿Han abordado este tema? Bueno, yo creo que lo más importante ahí es decir que precisamente lo que dije antes, que nosotros consideramos que Perú es un país que tiene muchas fortalezas, ¿no? Y que eso más bien me parece que los pone a ustedes en ventaja relativa con otros países que están en situaciones mucho más difíciles desde el punto de vista del comercio exterior y desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica. Pero todos estamos sufriendo esta crisis. Yo no me voy a convertir ahora en una experta de 5 minutos en el Perú, ¿no? De lo que se trata acá es de que vengamos a entender la situación global que nos está afectando a todos y cuáles son algunas avenidas de solución, especialmente con respecto a las políticas públicas y al diálogo nacional que se requiere para que podamos superar esta situación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si nos comenta o nos detalla un poquito si es que se ha llegado a hablar precisamente de esas políticas públicas o retos que todavía tiene el país, ¿qué es lo que le ha planteado en todo caso el presidente Pedro Castillo en esta reunión? Bueno, hablamos mucho de los programas de apoyo a las familias, ¿no?
y también de la importancia del apoyo de los programas a la alimentación en las escuelas, ¿no? Y de cómo se podía expandir ese programa, fortalecer, porque sabemos que la alimentación en las escuelas es fundamental para la permanencia de los niños en el sistema educativo, para la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. Una vez que salen del sistema educativo ya no vuelven y entonces todas sus posibilidades de trabajo en el futuro serán precarias. Así que hablamos mucho de los programas que se están implementando precisamente a través del MIDIS, con las ollas comunes y también con los programas de alimentación en el sistema educativo. Buenas tardes. ¿Considera dentro de estas medidas viables el hecho, por ejemplo, de entregar bonos de dinero en efectivo o en todo caso a cuentas a las familias? En todos los países tenemos programas de transferencias condicionadas o transferencias no condicionadas de ingreso. Esos son programas que en América Latina hemos aprendido a hacerlo bien, precisamente para que vaya a las personas que realmente lo necesitan. Yo no sé específicamente, ahí me referiría más bien a ver si mi compañero de Naciones Unidas, el coordinador residente, sabe con mucho más detalle sobre ello, pero tenemos alrededor de 100 millones de personas en América Latina que tienen una ayuda de transferencias de ingresos que les ayudan a salir adelante y a paliar pues una crisis alimentaria en la que ellos no tienen pues ninguna responsabilidad, ¿cierto? Porque esta es una crisis que estamos importando de afuera y no es porque hicimos algo mal, es porque la situación global de la guerra en Ucrania y de la pandemia han hecho que los precios de los alimentos, que los precios de la energía, que los precios de los fertilizantes sean hoy muy superiores a lo que eran prepandemia. Solo los fertilizantes han crecido 2 veces en el precio durante este periodo si lo comparamos con 2019 antes de la pandemia del COVID. Así que si entendemos que este es un fenómeno mundial, que es un shock importado, entonces tenemos que apoyar a las familias de la manera que sea posible para que no sufran las consecuencias injustamente de la situación mundial. Muchas gracias. Muchas gracias.